Mi nombre es Sandra Villarreal y formo parte del equipo de nutrición de la Posada del Kelty. Algunas son caritas conocidas y otras no tanto, así que los saludo desde acá. Mis compañeras ya han empezado a hablar la semana pasada. En el transcurso de este mes van a ir hablando cosas muy interesantes y en este caso particular yo me voy a dedicar a lo que tiene que ver la conducta alimentaria. Ustedes con Sofía la semana pasada tuvieron la posibilidad de interactuar en todo lo que es la alimentación, desde los tipos de alimentos que son buenos para nosotros, todas las variantes de nutrientes, y hoy nos vamos a enfocar un poquito más en la parte conductual, ¿sí? Que tiene mucho que ver hoy por hoy y es uno de los ejes temáticos que se trata a la hora de abordar un tratamiento nutricional o un cambio a la hora de la alimentación, ¿sí? Así que bueno, vamos a dejar al último un espacio para las preguntas, que con nuestro modulador Miguel las vamos a ir escuchando y respondiendo de a uno, así aquellos que quieran preguntar algo, lo vamos a dejar un poquito para el final. Así que bueno, vamos a comenzar. Bueno, ¿por qué comemos? Una pregunta que parece simple, como decía Miguel recién, pero tiene un contexto bastante importante. En el acto de comer interactúan tres subsistemas importantes, ¿no? Uno de ellos es el balance energético. Y cuando hablamos de balance energético, hablamos del alimento como fuente de energía química. Nosotros cuando damos nuestras charlas en Kelty, siempre les hago la comparación de que un vehículo necesita nafta para funcionar. Bueno, nosotros funcionamos gracias a la energía que nos proporcionan los alimentos. Es una energía química que se obtiene a través de todos los nutrientes que nos dan los alimentos, con una oxidación adecuada y la energía solar también. Todo eso se transforma en una fuente energética y gracias a eso nosotros nos podemos mover, podemos pensar y desplegar todas nuestras actividades. Así que el balance energético es fundamental. ¿Quiénes actúan en este balance energético? Los macronutrientes, ¿sí? Que son los nutrientes más grandes que tenemos en nuestra alimentación, que seguramente ya lo hablaron la semana pasada, pero los vamos a repasar un poquito. Son los hidratos de carbono, que son una fuente muy importante de energía, ¿sí? Entre ellos encontramos las azúcares naturales y los almidones, ¿sí? Estos azúcares y estos almidones se degradan en nuestro organismo y dan una fuente de energía sumamente importante. Después tenemos las grasas, que también es otro macronutriente. Tenemos grasas de origen animal y grasas de origen vegetal, que también son una fuente de energía muy potente. Después tenemos como otro macronutriente las proteínas, ¿sí? Plásticas, formadoras, esencial en la alimentación de cualquier individuo, ¿sí? Entonces, ellas también forman parte de este equilibrio que nosotros tenemos que tener en nuestra alimentación. Y después tenemos los micronutrientes, micro porque son más pequeños, porque son dosis más pequeñas que necesitamos, pero que son esenciales a la hora del metabolismo y de la organización de nuestra salud. Entonces ahí encontramos las vitaminas, los minerales, los micronutrientes como son pequeñas dosis de molibdeno, de selenio, de zinc, que todos forman parte de una alimentación saludable. Bueno, después vamos a ver el otro subsistema por el cual comemos. Es el mecanismo del placer y la gratificación. Fíjense, no solamente comemos para llenarnos de energía y estar sanos, sino que también comemos por placer y para gratificarnos. Entonces, el mecanismo de placer y gratificación se ve regulado por neurotransmisores, ¿sí? Que uno de ellos, la dopamina, no sé si en algún momento la habrán sentido nombrar,
que es una sustancia que se segrega a nivel cerebral, y esta va directa en la búsqueda del bienestar y del placer y de la recompensa. Fíjense en que esto nosotros no lo adquirimos de adulto, esto lo vamos adquiriendo desde que nacemos. Cuando un bebé se alimenta a través de su mamá con la lactancia materna, ahí ya va captando, ¿no? Y va registrando en su mente esta relación placentera con el alimento. Cuando una mamá acerca al bebé al pecho, ese alimento, esa leche tibia que va traspasando, se va llenando de un montón de emociones y de sentimientos que van traspasando hasta las células más íntegras de ese bebé. Y así vamos creciendo, de la mano de esta alimentación emocional. El alimento es generador de placer y modificador de conductas. Así que no es decir que modifican nuestras conductas, es decir, que muchas veces por comer hacemos cosas que no estamos tan de acuerdo o que no las haríamos, pero el alimento nos lleva hacia eso. Y la alimentación saludable debe incorporar placer y debe hacerse con todos los sentidos. De ahí que nosotros en Kenti, cuando damos nuestras charlas, le decimos a la gente que no es necesario sacrificarse y hacer una alimentación que vaya en contra del placer y de los sentidos, ni sufrir tanto restringiéndose tantos alimentos, sino hacer una alimentación variada, ¿no? Que vaya de la mano de esto que naturalmente vamos incorporando desde que nosotros nacemos. Bueno, ¿todo bien hasta ahí? Vamos a ver el otro tercer mecanismo por el cual comemos. Es la respuesta a las emociones y el estrés. ¿Les suena? Yo creo que a todos les suena y bastante, ¿sí? El organismo está en una continua búsqueda del equilibrio y en una continua búsqueda de la salud, ¿sí? Entonces, cuando hay algo que lo desequilibra emocionalmente, inmediatamente busca algo para equilibrar esa emoción en desarmonía. Y eso puede ser un alimento. De esta forma se pone el alimento en el lugar de un vacío emocional, ¿sí? Y también es un mecanismo de supervivencia, comer para evadir algunas cosas que no nos gustan o para no sentir algo que nos está haciendo ruido. Entonces, en el lugar de esas emociones, ponemos el alimento. Fíjense en que esto, en esta situación de aislamiento, ha sido una de las preguntas de los pacientes más importantes, porque esto de estar encerrados y de estar emocionalmente al límite y de tener tan cerca el alimento a mano, ha hecho que terminemos comiendo emocionalmente mucho. ¿Sí? Bien, vamos entonces a pasar a ver, ¿qué diferencia hay entre hambre y apetito? ¿Sí? Muchos a veces lo asocian como que es lo mismo, pero no es lo mismo. Fíjense, el hambre es un registro corporal a una respuesta de un déficit de energía, ¿sí? Nuestras células envían a una señal al cerebro para que éste busque un sustrato de energía que restablezca un bajo nivel de glucosa tanto en el cerebro como en el músculo, ¿sí? Vieron que al principio decíamos que comíamos por un balance energético, justamente eso. El hambre busca eso, restablecer una energía baja en nosotros. O sea que ustedes ya se van dando cuenta que no solamente comemos porque nos gusta, o porque es la hora, ¿sí? O porque nos enseñaron eso, sino que hay un montón de señales internas en nuestro organismo que nos van a llevar a comer. Y después está el apetito. El apetito refleja una necesidad hacia el placer y la gratificación. Se conecta con lo que a nosotros nos gusta.
se conecta con los diferentes momentos de la vida, se conecta con algún lugar que nosotros asociamos con la comida o alguna situación, como yo nombraba recién lo de la lactancia, se conecta con ese, ¿no? Con ese amor maternal, por eso la nutrición tiene que ver mucho con el amor de la madre dado a través del alimento. Esto muchas veces está bueno saberlo porque a la hora de educar niños es importante saber qué lugar ocupa el alimento en el niño, más allá de un sustrato energético, si se premia al niño con alimentos o si se lo castiga con alimentos. Todo eso va quedando registrado en la memoria y en los neurotransmisores de los niños. Y así crecemos, receptando todo eso. Bueno, vamos a ir a una parte que es, como ustedes verán, ven bien ahí la placa. Nosotros hacemos una división de los diferentes tipos de hambre. Entonces tenemos el hambre real, ¿sí? El hambre de lo rico, el hambre emocional, que un poquito ya hemos hecho referencia, y como porque veo, o porque hay, o como por costumbre, ¿sí? En otros lados hay otras más definiciones de hambre, pero nosotros preferimos trabajar con estas 4 que sabemos que nos vamos a acordar más y las vamos a saber aplicar. Vamos a ir ahora desglosando cada uno de estos diferentes hambres, y me gustaría que ustedes, en este momento que están escuchando, se vayan identificando con algunas de estas pautas que yo les estoy diciendo, ¿sí? Por ahí decir, ¿viste? Yo como por esto. ¿Te acordás? Nosotros comemos. Entonces, son una forma de ir percibiendo esto que yo les estoy comentando. Bueno, vamos a ir por el hambre real. Fíjense, el hambre real es un hambre que se siente físicamente, ¿sí? Acá en la placa dice grelina. La grelina es una hormona que se segrega en el estómago, en el fundus del estómago, y tiene una participación sumamente importante a la hora de hacernos sentir hambre. Se descubrió hace muy poco, sí, y tiene la capacidad de hacernos sentir el hambre, pero también de hacernos sentir la saciedad, ¿sí? Como ustedes verán, tiene una participación importante en la parte cardíaca también, porque se descubre que regula la presión arterial, tiene una participación en los órganos como es el páncreas, ¿sí? Estimulando la secreción de algunas hormonas pancreáticas. También tiene una participación que actúa en los neurotransmisores cerebrales, ¿sí? De esa forma actúa haciéndonos saber que tenemos hambre o ya estamos saciados. Así que es sumamente importante porque es una hormona orexígena. Entonces, yo siempre les pregunto en las charlas, y háganse esta pregunta a ustedes desde sus casas. ¿De qué forma sienten el hambre real, el hambre físico? El hambre que da síntomas, Hagan un poquito, una memoria a ver de qué forma lo sienten. Yo les cuento acá. Algunas personas lo sienten en la boca del estómago, ¿sí? Sienten como un vacío, o algunos le llaman languidez o dolor en la boca del estómago, ¿sí? Bueno, eso es síntoma de que tenemos hambre. También puede producir dolor de cabeza, claro que sí. Algunas personas que ya han pasado más de 4 horas o 3 horas y media de comer, o 5 o 6 horas, como algunas personas pasan, que prolongan mucho, distancian mucho los horarios alimenticios, también les puede provocar dolor de cabeza. Algunos lo manifiestan con sed, ¿no? Por ahí se confunde. Hay gente que tiene sed, pero en realidad puede sentir hambre, o hay gente que tiene hambre y en realidad puede sentir sed, porque el centro de saciedad de la sed y del apetito, ambos están en el hipotálamo, entonces están los ambos muy cerquitas, esas sensaciones. Pueden sentir agotamiento, muchas veces se sienten agotados y no se dan cuenta de que a lo mejor le está faltando este recurso energético del cual yo hablé anteriormente.
Y también puede sentir mal humor. Hay gente que se altera, se pone nervioso, o se pone... ¿Por qué? Porque a lo mejor pasó muchas horas sin comer y eso le está despertando un mal humor, ¿sí? Bueno, ahora ya saben, cuando están de mal humor, hay que echarle la culpa, ¿eh? Ustedes digan que porque tienen hambre. Bien, lo que tienen que saber es que el hambre real aparece cada 3 horas y media o cada 4 horas, ¿sí? No más de eso, tampoco cada 2 horas, ¿sí? Entonces, fíjense en que si ustedes organizan sus horarios de alimentación cada 4 horas, como es el normal de la conducta alimentaria, a las 8 se desayuna, a las 12:30 se almuerza, a las 6 de la tarde se merienda, y de ahí a 4 horas, tipo 9, 9:30 se cena, no debería aparecer entre medio de esos horarios de alimentación, no debería aparecer otro tipo de hambre. Si yo desayuno a las 8 de la mañana, bien organizado, como seguramente la licenciada Sofía les enseñó, con todos los ingredientes de un buen desayuno, ¿sí? Con todos los nutrientes básicos, si yo llego al trabajo y a la 1:30 o 2 horas tengo hambre, pueden pasar dos cosas. O que mi desayuno no haya estado bien organizado, o que ese hambre que yo siento a la 1:30 o a las 2 no sea hambre real, hambre físico, hambre de necesidad energética. Seguramente es otro tipo de hambre. Puede ser un hambre de lo rico o un hambre emocional, porque a lo mejor me pasó algo, me enojé o se me cruzó algún problema y lo estoy descargando en la comida. ¿Se explica? ¿Mm? Así que bueno, vamos a ver de qué forma enfrentamos este hambre real. Enfrentar el hambre real, ¿de qué forma? Evitando la monotonía, ¿sí? O sea, esto quiere decir que las comidas no tienen que ser siempre las mismas, sino que tienen que ser variadas. Comer de todo en cantidades adecuadas, ese es el secreto. Comer rico también, por eso ahí puse yo unas papas fritas, porque cuando hacemos las charlas y hacemos estas preguntas a nuestros oyentes, siempre cuando les pregunto a ustedes qué se comerían en este momento, suelen salir las papas fritas ahí como respuesta. Entonces, podemos comer lo rico porque tenemos derecho a comer rico, ¿sí? Entonces, no es un pecado ni es algo que está penado comer rico. Lo importante es que eso rico se haga en la porción adecuada. ¿Mm? Que la comida sea saludable. Ahí yo puse una fotito con un plato donde ustedes pueden ver que hay verduras de todo tipo, hay mucho color en el plato, ¿sí? Una proteína, entonces eso va a hacer de que yo solamente al mirarlo vaya estimulando también mi saciedad, ¿sí? Y que la comida sea variada, ¿sí? Que no sea monótona, por eso en la placa hemos puesto una foto con verduras, con frutas, con cereales, con frutos secos, nueces, hay pescado, puede ser carne de vaca también, ¿sí? Lo importante es que sea con variedad y que sea la ración adecuada para cada persona. Por eso es muy importante la personalización a la hora de llevar a cabo un plan alimentario, que sea personalizado para cada edad, para cada etapa de la vida. Entonces, comer cada 4 horas o cada 3 horas y media, saber que ahí aparece el hambre real y acordarse de estos síntomas físicos que son las alertas y las señales de que yo voy a ir a buscar un alimento. Bien. Bueno, acá apareció el otro hambre, el hambre de lo rico. El hambre de lo rico, yo arriba puse una fotito con una cabecita y un ojo, una nariz, una boca, porque el hambre de lo rico se conecta directamente con lo sensorial, con los sentidos. Es un hambre específico, es un hambre de que yo sé lo que quiero, no es hambre de cualquier cosa. Seguramente a ustedes les habrá pasado desear algo,
Por ejemplo, uy, ¿cómo me comería, no sé, un chocolate, un helado de crema? Yo ahí he puesto en la placa los alimentos que generalmente más desean las personas, ¿sí? Por eso puse helado, puse chocolate, puse papas fritas, esas son cosas muy deseadas, ¿eh? Entonces, en este caso, de la forma que vamos a afrontar este hambre de los ricos, no es prohibiéndolo, no es prohibiéndoselo, sino comiendo esto que deseamos, ¿sí? Pero en la porción adecuada, o sea, comerlo con moderación y comerlo sin culpa, ¿sí? Porque si no, la culpa después nos puede generar una emoción que la volvamos a descargar en la alimentación. ¿Me explico? Así que bueno, ¿de qué forma voy yo a afrontar este hambre de lo rico? Acuérdense que yo hablé de la palabra sentidos, ¿sí? Si ustedes pueden hacer la prueba, ¿sí? Cuando compren un bombón, vamos a dar un ejemplo, un bomboncito de chocolate, que generalmente las mujeres a la noche morimos por el bombón de chocolate. Eh, Traten de conectarse con ese bombón, ¿sí? Desde que lo tienen en la mano. Cuando ustedes sacan el papel, van a estar estimulando el sentido de la audición. Lo olfatean bien, tratan de olfatearlo, tratan de percibir yo con el olfato todos los ingredientes de ese bombón, ¿sí? Y después lo van poniendo en la boca de a poco, ¿sí? Y van sintiendo todos los ingredientes que tienen, ¿sí? Y lo van a ir comiendo muy despacio, porque de esa forma, si ustedes lo comen despacio, su cerebro se va a enterar de que ustedes están comiendo eso que estaban deseando. Esa es un poco la clave. Si ustedes no lo comen con todos los sentidos, no lo van a disfrutar. Si yo pongo el bombón en mi boca y lo trago, no me enteré que comí el bombón. Entonces voy a querer otro más. Y ahí va a estar el problema, ¿sí? Que voy a seguir comiendo, voy a seguir comiendo y no me voy a dar cuenta que estoy satisfaciendo este hambre de lo rico. Por eso, para el hambre de lo rico, yo siempre les digo que compren en ese momento lo que desean y lo compren en una porción chica. No se lleven ni el kilo de helado al freezer, porque muy posiblemente coman un poquito, pero después corran riesgo de que tienen el resto del helado en el freezer. Si es el bombón, compren una porción pequeña, no compren el chocolate, no compren la tableta grande, porque no estoy armando mi medio saludable, estoy corriendo riesgo ahí, de levantarme a medianoche a buscar lo que resta del chocolate. Así que bueno, traten de que el hambre de los ricos sea moderado, lo satisfacen, se lo comen sin culpa, pero en una porción adecuada. ¿Bien? ¿Estamos ahí? Vamos a ir ahora al hambre emocional. Muy bien. Bueno, yo ahí en la placa les he puesto una foto que es, la verdad que habla por sí sola, de una persona enojada o angustiada o deprimida comiéndose de todo, ¿sí? Descargando todas sus emociones en la comida. Bueno, el hambre emocional hoy en día es uno de los, digamos, de los que más se sienten, se perciben, de los que el paciente más lleva al consultorio. O sea que no todo pasa por la cantidad de lo que comemos, sino por qué lo llevamos a la boca y en qué momento estamos, ¿no es cierto?, poniendo el alimento, en qué momento de nuestras vidas estamos poniendo el alimento. Entonces acá dice estrés, ¿sí? El estrés no es malo, todos tenemos estrés. Lo que es malo es el estrés en desarmonía. O sea, cuando yo hago un mal uso del estrés. El estrés es bueno porque es lo que a mí me permite salir corriendo si mi casa se incendia, ¿sí? Entonces, si yo no tuviera ese estrés, no podría reaccionar, ¿sí? Pero cuando yo vivo sometido bajo mucho estrés continuo, un estrés muy importante en la vida cotidiana, eso pasa a ser un distrés, ¿sí? Eso me lleva
muchas veces a comer, ¿sí? A descargar todo ese estrés en la comida. Buscamos la comida porque es un mecanismo de supervivencia, ¿sí? Ahí hay una palabra que dice alexitimia. Es poner la comida en un vacío emocional, para llenar un vacío emocional, perdón. Eso significa. Entonces, llenar todos esos momentos de angustia o de enojo o de culpa, muchas veces con comida, ¿sí? Después comemos porque es un mecanismo de escape también, para no afrontar ciertas situaciones terminamos comiendo. También terminamos comiendo para aliviar heridas. Cuando hay cosas que nos duelen, también nos sentamos frente a un plato de comida o frente a algún alimento. Los sentimientos reprimidos, ¿sí? Aparecen muchas veces como hambre emocional. Aparecen como dolores físicos o pueden aparecer como depresión y angustia, ¿sí? Así que es muy importante cuando hablamos de emociones, y seguramente que las charlas con la psicóloga Janina, nuestra psicóloga, esto lo pueden hablar un poquito más en profundidad, darse cuenta de estas situaciones para saber en qué lugar están poniendo el hambre emocional. Fíjense que yo ahí puse una palabra que se llama dopamina, ¿sí? Que la volvemos a nombrar porque nuestro organismo, cuando se encuentra en una situación tan problemática emocional, trata de saltar en la búsqueda de esta dopamina a nivel cerebral, que es lo que nos da la sensación de placer y de tranquilidad. Entonces es importante que sepamos que nuestro organismo salta en la búsqueda de esta zona de confort a través de los alimentos. Cualquier alimento no, generalmente busca un tipo de alimentos que son las asociaciones de las azúcares con las grasas, son las carbograsas, ¿sí? Esos alimentos son los que a nosotros nos despiertan ese placer o esa calma. Entonces está bueno saber esto porque muchas veces no nos damos cuenta, pero vamos en la búsqueda de un chocolate. El chocolate, que es una carbograsa, es cacao amasado con azúcar y manteca, ¿sí? Entonces tenemos grasa de la manteca y azúcar, ¿sí? Una papa frita también es una carbograsa, porque es un almidón frito en aceite, ¿sí? También es una carbograsa. Todos estos alimentos, como el helado también, que es una crema de leche batida con azúcar, ¿sí? Todos estos alimentos despiertan una mayor secreción en nuestro cerebro de dopamina y nos hace sentir muy bien, muy relajados, ¿sí? Por eso hay que tener cuidado a la hora de tener estos alimentos en la casa, ¿no? Cuidando la cantidad, ¿sí? Y sabiendo armar un ambiente seguro. Fíjense, dice una mente preocupada o distraída tiene más posibilidades de tomar malas decisiones, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si nuestra mente está bajo mucha presión de estrés o muchos problemas emocionales, estamos posiblemente en riesgo de tomar malas decisiones. Y una mala decisión puede ser comer mucho, ¿sí? Sin hambre real. Estos son todos estudios, gracias a la neurociencia, ¿sí? Que está hoy en día muy desarrollada, que se sabe cada vez más cómo actúa el cerebro frente a los alimentos. ¿Cómo tenemos que enfrentar nosotros el hambre emocional? Lo vamos a enfrentar disociando las emociones, ¿sí? De los síntomas físicos, el darse cuenta. El darse cuenta es saber si yo tengo hambre real o tengo hambre emocional o si tengo hambre de lo rico. Pero ¿saben qué? Para darnos cuenta tenemos que empezar a estar más presentes en nosotros mismos, ¿sí? Tenemos que tener menos bulla en el cerebro. Últimamente, con todo esto que nos
está pasando, nuestra cabeza está sumamente preocupada, ¿sí?, con mensajes diarios que no nos dejan estar muy presentes en lo que nosotros sentimos, en nuestra salud física. Y para estar presentes en nosotros mismos, autopercibirnos, lo que tenemos que empezar a hacer son pequeñas pausas, ¿sí?, para empezar a escuchar nuestro cuerpo. Es fundamental empezar a escuchar nuestro cuerpo. Seguramente que esto ya lo han escuchado porque nosotros en la Posada del Kenti, en todas nuestras charlas, sobre todo en las de educación física también, hablan esto de autopercibirnos, saber qué nos duele, dónde nos duele, ¿sí?, saber si sentimos hambre, si sentimos sed, ¿sí?, qué emoción estamos percibiendo en ese momento. Entonces, fíjense en que todo esto lo podemos ir viendo de a poco a la hora de sentarnos frente a un plato de comida, ¿sí? Es importante frente al hambre emocional buscar canales para generar un cambio frente a esto, ¿sí? Entonces es ahí donde nosotros recomendamos las nutricionistas una ayuda terapéutica, que es fundamental para llevar a cabo un cambio corporal o un cambio en nuestra alimentación, una ayuda terapéutica que nos va a ayudar a buscar diferentes tipos de canales, ¿sí?, donde nosotros vamos a depositar estas situaciones emocionales en desarmonía y no volcarlas en el alimento. Bueno, espero que les haya quedado un poquito claro. Yo sé que es un poquito por ahí complicado, pero creo que cada uno de ustedes estará haciendo una pregunta en particular, ¿sí?, a la hora de hablar del hambre emocional. Bueno, acá tenemos el último hambre, ¿sí?, que es el hambre de porque veo, hambre porque hay y hambre por costumbre. ¿Sí? Bueno. El hambre porque veo, yo les he puesto una heladera ahí, se estarán dando cuenta que hay mucha gente que tiene como costumbre visitar la heladera cada rato. Muchas veces no saben por qué, pero son campeones de abrir la heladera cada rato, sobre todo los adolescentes, ¿no? En esa época se da mucho. Paso por la cocina, abro la heladera. Y si no estoy muy fortalecido, lo más posible es que agarre algo para comer. El hambre de lo que porque veo está sumamente afectado por el ambiente tóxico que que se ve con respecto a demasiada oferta de alimentos que tenemos, ¿sí? Demasiada oferta de alimentos tentadores, ¿sí? Ustedes si salen afuera no pueden evitar ver que, bueno, las cantidades de publicidades que se dan con respecto a la alimentación, la cantidad de negocios, que cada vez hay más que se dedican a alimentación. Tenemos el alimento muy al alcance de la mano. En estos tiempos de aislamiento se está usando mucho el delivery también, pero yo siempre les digo a nuestros pacientes que tienen que fijarse qué tipo de delivery usan, porque muchas veces el delivery va de la mano de las carbograsas, de las pizzas, de las empanadas, y la oferta es bastante grande y seductora, ¿sí? Cuando hablo de hambre porque hay, tenemos que ver qué tenemos en nuestras alacenas, qué alimentos tenemos guardados. Muchas veces la excusa es que tengo tal o cual alimento para cuando venga gente o para cuando vengan los nietos. Y muchas veces la gente no vino, los invitados no vinieron, los nietos este fin de semana no pudieron venir y yo me quedo con un ambiente sumamente seductor en mi casa lleno de comida, ¿sí? Los cajones son otra cosa en particular, los cajones de las oficinas, los cajones de la mesa de luz, ver de no tener alimentos a mano.
La oferta desmedida en las comidas de hoteles y restaurantes, esto es algo que también le ayudamos a nuestros pacientes en posada a cómo manejar esto, no es fácil. Hay gente que trabaja mucho fuera y comparte mucha vida en los hoteles. Y cuando nosotros hablamos de estas largas filas o mesas de desayunos sumamente tentadores, entonces muchas veces se come lo que uno necesita, pero también se termina poniendo en el plato porque lo veo y porque hay. Es el tema de los all inclusive, ¿sí? Ya satisfacemos nuestro hambre real y vamos por más. No porque tengamos hambre, sino porque está ahí, porque nos gusta comer, porque es hedónico comer, ¿sí? Y es placentero. Asociar también las comidas con eventos artísticos o eventos sociales es otra cosa muy común que hacemos. Por ejemplo, los cines se han transformado en cines-restaurante. Antes se compraba una cajita de maní con chocolate, me estoy yendo muy atrás con la época. Hoy en día se compran baldes de palomitas de maíz con bebidas industrializadas, donde el consumo de energía es excesivo, o sea, no se sabe si se va a ver la película o se va a comer, ¿sí? Entonces, en las fiestas pasa lo mismo, cuando hay mucho alimento a mano, se come por costumbre, se come porque hay y porque se ve, pero no por hambre real. Fíjense en la placa dice, los seres humanos somos animales generalistas y oportunistas. Generalistas porque vamos del todo hacia lo más pequeño. Y oportunistas porque si lo tenemos al lado lo vamos a comer, porque es nuestra naturaleza psíquica ser así. Es decir, comeremos lo que deseamos y lo que dispongamos en el medio inmediato. O sea que si lo tengo cerca lo voy a comer. Y somos completadores. Esto es importante. ¿Qué significa ser completadores? Significa que voy a ir a comer del todo, ¿sí?, hacia lo más pequeño. O sea, si yo tengo un plato muy lleno, mi psiquis va a tratar de comer todo lo que hay en el plato. No voy a comer medio plato o 3/4 de plato, como nosotros le enseñamos a nuestros pacientes. Yo voy a tratar de comer todo lo que está en el plato, porque nuestra mente es completadora. Por eso lo que tenemos que hacer es comer en platos más chicos. Si nuestra mente es completadora, completaré una porción más pequeña. ¿Sí? Entonces, esto es bueno saberlo porque es parte de nuestra naturaleza. Somos así, ya venimos así. Entonces yo tengo que armar todo este medio saludable para tratar de conducirme en la alimentación de la mejor manera. Bien. Bueno. ¿Cómo voy a enfrentar este tipo de hambre? Porque veo y hay armando el ambiente seguro y con control de porción. No es más de lo que hemos hablado recién. ¿Sí? No escucho. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, perfecto, San. No, porque siento a alguien que está hablando atrás, no sé si quiere preguntar algo. Sí, Sandra se conectó a Doris y me parece que es su micrófono el que está abierto, pero nosotros te escuchamos bien. Perfecto, bueno, sigo entonces, porque falta todavía un poquito. Bien, ¿cuánto tardamos en comer? Esto es importante también. ¿Se han preguntado ustedes cuánto tardan en comer? ¿Se han puesto a ver cuánto tardan en comer? Bueno, nosotros hacemos muchísimo hincapié en posada en enseñarle a nuestros pacientes en esto. Fíjense que el acto de comer pasa por 3 etapas. La ingesta, la etapa 2, que es la digestión propiamente dicha, y la etapa 3, que es cuando la saciedad, la orden de saciedad llegó al cerebro, ¿sí?
En la fase de la ingesta es donde yo me voy a conectar con todos mis sentidos con el plato de comida. Por eso es importante que mi comida sea agradable a la vista, ¿sí? Que me agrade con los olores, con los colores, porque yo de solo ver, ¿sí? De solo ver o de solo saber que voy a comer algo rico, ya mi estómago va a empezar a segregar sustancias digestivas y mi boca va a empezar a segregar enzimas que van a ir preparándose para digerir todo este alimento, ¿sí? Entonces voy a empezar a salivar para poder hacer una mejor digestión, ¿sí? Para que después en la fase digestiva en el estómago, cuando la comida ingrese ahí, todo mi aparato gástrico esté preparado para recibir esta alimentación adecuada. Ahora, ¿qué pasa? Entre que yo recibo la fase 1 de la ingesta y la fase 2 de la digestión, muchas veces pasan 10 minutos, cuanto mucho 15 minutos, y la orden cerebral de saciedad llega a mi cerebro recién a los 20 minutos, o un poquitito más, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si yo como en 10 minutos, mi cerebro todavía no se enteró de que yo estoy comiendo. Entonces me va a volver a pedir más. Por eso es muy importante, y esto se habla de hace mucho tiempo, comer despacio, ¿sí? Usar técnicas conductuales, ¿sí? Dejar los cubiertos al lado de la mesa una vez que uno incorporó un bocado, tomar un sorbo de agua, ¿sí? Usar pequeños actos de comer porciones pequeñas, ¿sí? Bocaditos, trozar la comida en varias porciones, para que yo llegue a un tiempo aproximado a los 20 minutos, y si es más, mejor. La mayoría de nuestros pacientes en posada, después de comer, se quedan súper satisfechos y no entienden por qué. Y cuando hacemos una autoevaluación de todo esto, se dan cuenta que, primero y principal, porque comieron en 3 fases, ¿sí? O sea, tuvieron una entrada muy atractiva, con mucho olor o muy calentita, ¿sí? Donde ya activaron todos los sentidos. Después un plato principal, ¿sí? Que lo van comiendo de a poquito, y una parte gratificante de algo dulce que es el postre. Entre comida y comida y entre hidratación a hidratación pasan más de media hora. Y si le suman alguna charla, ¿sí? Con alguien que ustedes tengan al lado, bueno, seguramente van a pasar la media hora. Entonces nuestro cerebro ya se enteró de que estuvimos comiendo, inmediatamente manda la contraorden a nuestro estómago de saciedad. Y se produce una represión gástrica, se llama, donde nuestro estómago ya se contrae y deja de pedir comida. ¿Se entiende? Bien, así que de esto me gustaría que les quede como pauta básica el comer despacio, ¿sí? Y comer con todos los sentidos. Acá les he puesto en esta placa una especie de termómetro, ¿sí? Que dice, antes de comer, ¿cuál es tu nivel de hambre? ¿Sí? Nada de hambre, algo de hambre, bastante hambre, ¿sí? Estoy desesperada por comer. Vayan haciéndose estas preguntas, y yo los incito a que lo hagan como un ejercicio esta noche, cuando hagan la cena o mañana, cuando ustedes se sienten a comer, hacen un trabajo de autopercepción y se dicen, a ver, ¿con qué hambre me estoy sentando frente en la mesa? ¿Con nada de hambre? ¿Algo? ¿Bastante? Lo ideal sería entre la fase 1 y la fase 2, entre algo y bastante. Ya, si me siento a la mesa con mucho hambre, lo más posible es que coma muy apurado, porque estoy famélico de hambre, ¿sí? Entonces no es bueno llegar a la mesa con mucho hambre. Eso pasa cuando las personas pasan más de 4 o 5 horas sin comer. Se sientan y devoran. Eso no es bueno. Y después
cuando terminaron de comer, ¿cuál es tu nivel de saciedad? ¿Sí? Fíjense, puedo estar insatisfecho. Si estoy insatisfecho, posiblemente la cantidad de comida no fue la adecuada. Siento una saciedad moderada, ¿sí? Estoy satisfecho o estoy pleno. Lo ideal sería una saciedad moderada y una satisfacción, ¿sí? Entre el 1 y el 2 también. Si yo ya me siento pleno, pleno es cuando ya tengo que desprenderme el botón de la camisa. Eso tampoco es bueno, ¿sí? Como siempre hablamos, ¿no? Los extremos nunca son buenos. Así que traten de recordar y hacer estos ejercicios en sus casas. Bien. Bueno. Vamos a tomar un poquito de agua. A mí me encanta hablar, así que... Bueno, acá les presento el círculo vicioso de las dietas, como para sumar un poquito seguramente a lo que han hablado mis compañeras y los doctores también. Fíjense, seguramente muchos han sido presos de esto. Cuando nosotros hacemos dietas de privaciones, ¿sí? Que cuando hablamos dietas de privaciones, hablamos de estas dietas muy restrictas, ¿sí? O la dieta de la manzana, o la dieta líquida, o los ayunos por 2 o 3 días, o solamente verduras, o solamente hidratos, la dieta keto. Cuando nosotros usamos ese tipo de dietas para que van en la búsqueda de un beneficio para el peso, lo más posible es que al poco tiempo yo empiece a sentir la necesidad de comer las cosas que me estuvieron prohibiendo, ¿sí? Entonces ahí es donde entra el antojo, donde entra el deseo, ¿sí? Siempre les digo a los pacientes, lo que más se desea siempre es lo que se prohíbe. Creo que en todos los órdenes de la vida. Entonces, ¿qué pasa? Si yo empiezo a sentir ese deseo de ese alimento prohibido y en algún momento me encuentro en un lugar no tan equilibrada emocionalmente, o me encuentro frente a una conducta que no me gustó, lo primero que voy a hacer es caer y comer eso que me prohibieron, ¿sí? Entonces lo voy a comer, pero lo voy a comer con mucha culpa, y la culpa también es una emoción que me va a volver a llevar a comer más. Entonces ahí entra el camino de la frustración, ¿sí? Porque lo primero que pasa es el abandono de esta dieta estricta. Entonces ahí los pacientes se convierten en dietantes crónicos, ¿sí? Entonces, a lo mejor a los 2 meses vuelven a probar con otra dieta estricta y dentro de un tiempo limitado vuelven a caer en lo mismo, cortan los planes de alimentación y así sucesivamente. Nosotros, ¿qué les ofrecemos? Como planes alimentarios, le ofrecemos aprender a comer saludable, sin restricciones, de forma placentera, comer con todos los sentidos y de forma intuitiva. Entonces, acuérdense que a la hora de elegir un tratamiento, tienen que saber que no tienen que caer en las restricciones, porque aparte no son saludables y no conducen a nada bueno. Bien. Vamos a hablar un poquito, los vamos a mencionar, los pilares básicos para cambiar hábitos alimentarios. Es un poco para sumar a todo lo que ya han dicho los médicos, los profesores de gimnasia, las otras nutris. Nuestra alimentación tiene que ser sostenible, quiere decir que la puedo seguir prolongando en el tiempo, ¿sí? Por eso no tiene que ser restricta. Una alimentación restricta dura muy poquito tiempo y después se abandona. Entonces, lo sostenible yo lo puedo tener que sostener en el tiempo. ¿Qué tiempo? De acá para siempre. Siempre les digo eso a mis pacientes. ¿Qué quiere decir Nutri eso? De acá para siempre es de acá hasta los finales. Por eso tiene que ser saludable, organizada, personalizada, con todos los nutrientes adecuados. Tiene que ser placentera, me tiene que dar placer, porque nacemos con derecho a comer rico.
tiene que ser balanceada, tiene que tener todos los nutrientes, los macronutrientes, los micronutrientes, la hidratación, ¿sí? Entonces tiene que estar adecuada a la etapa de la vida biológica que estamos viviendo, niño, adolescente, adulto. Y otro ítem que se agrega a la alimentación, que es nuevo y me parece que es una mirada interesante, es la parte de que nuestra alimentación tiene que ser sustentable. Estamos pasando por una etapa complicada en donde se habla de cuidar al medio ambiente, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos cuidar el medio ambiente desde nuestra nutrición? Comiendo lo más orgánico posible, lo más casero posible. Entonces, ahí entra el hecho de involucrarme con la elaboración de mis propios alimentos, tratar de cocinarme más, dejar de comprar tanta alimentación, porque lo que yo compro viene con mucho envase descartable, y lo descartable no siempre cuida al medio ambiente, ¿sí? Si yo hago una alimentación más orgánica, seguramente voy a estar usando menos pesticidas, menos fertilizantes químicos, ¿sí? Así que bueno, háganse un poquito esta pregunta de qué forma yo puedo comer de una forma más sustentable para cuidar mi medio ambiente y mi mundo. El tercer pilar es la mente, ¿sí? Tratar de que mi mente esté con bajo nivel de estrés, con las emociones tratadas. Entonces ahí siempre recomiendo la ayuda de una terapeuta, en el caso que hiciera falta, ¿no es cierto? Y el tercer pilar y fundamental es la actividad física, ¿sí? Llegar a ser físicamente activo. Esto no quiere decir ser un atleta, ¿sí? Sino empezar a movernos, pero bueno, ¿para qué les voy a hablar si el profe Cristian les dio una masterclass con todo lo que él ya habló? Muy bien, vamos por otros consejitos más para acompañar el cambio. El cambio, este salto cuántico que yo les digo que tenemos que hacer y que no es fácil, les voy a dar pequeños tips como para que podamos de a pocos todos ir manejando mejor en esto de cambiar. Dice, para generar un cambio debemos repetir, repetir y repetir, hasta que se haga un hábito. Los hábitos se hacen con la repetición. Yo puedo aprender algo, pero si no lo pongo en práctica y lo repito, el hábito no se va a instaurar, ¿eh? Así que es fundamental repetir la forma de alimentación saludable para que se vaya incorporando en nuestra mente, se vaya incorporando en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo la termine deseando. Es así. Cambiar viejas creencias por nuevas formas de pensar. Esto va fortaleciendo nuestras redes neuronales, es muy importante esto porque muchas veces creemos nosotros mismos de que no podemos, y sí podemos, porque no es que ya cuando somos demasiado adultos no podemos generar cambio porque nuestra mente ya se formó así. No, eso es una vieja creencia. Gracias a la neurociencia hoy en día se sabe que nuestras neuronas son neuroplásticas. Esto quiere decir que son flexibles y van formando nuevas formas de pensar y van aceptando nuevos comportamientos en nuestra mente. Así que si nosotros nos comprometemos a generar un cambio en la alimentación, nuestras neuronas también van a ir aceptando ese cambio en la sinapsis neuronal y las van haciendo propias. La resistencia al cambio es parte de nuestra naturaleza humana. Yo creo que sí, porque si no, no chocaríamos dos veces con la misma piedra. La resistencia al cambio es parte de nuestra naturaleza, así que no se sientan mal si lo intentan 2 o 3 veces, o más, las veces que hagan falta. La resistencia al cambio genera sufrimiento. Sí, yo creo que sí. A ver, cambiar no es fácil, y necesitamos un poquitito de sacrificio.
Tenemos que tratar de hacerlo lo más llevadero posible. Pero primero y principal, yo acá puse no aferrarse a los viejos cuerpos, ¿sí? Esto es muy importante a la hora de saber qué cuerpo quiero para mí, ¿m? Hacia dónde quiero ir en la búsqueda de mejorar mi salud. ¿M? Entonces, si yo tengo 50 años, no puedo pretender un cuerpo de los 25 años. Les digo que no, porque ya me pasó la vida, y esa vida dejó huellas en mí. Huellas buenas o no tan buenas, pero yo soy otra, mi cuerpo es otro, mis células evolucionaron, cambiaron, ¿sí? Entonces, tengo que pretender tener una versión mejor, la mejor versión de mí mismo, ¿sí? O sea, una versión donde yo me sienta saludable, apta para seguir haciendo lo que más nos gusta. ¿M? No aferrarnos ni a cosas, ni a modelos y estereotipos sociales que muchas veces dañan nuestra psiquis, ¿sí? Todos muchas veces nos cansamos de hablar con mujeres que van de atrás de los modelos que impone la sociedad. Eso le hace mucho daño al individuo, ¿sí? Entonces vayamos en la búsqueda de la mejor versión de nosotros mismos. ¿M? Los pensamientos positivos son muy importantes, y eso es cierto. La actitud negativa no son generadores de cambio. ¿M? Yo puedo decir, no estoy haciendo bien mi alimentación, no puedo seguir el plan alimentario que me dio la Nutri, pero sí puedo decir que en mi plato hay mejores alimentos, hay más variedad, puedo decir que estoy comiendo más fruta, ¿sí? Puedo decir que antes no tomaba agua y hoy sí estoy tomando agua. Entonces, todos esos son mensajes sumamente positivos porque me están dando, digamos, el impulso a saber que se puede. No necesariamente tengo que poder todo de golpe, pero sí puedo todos los días sumar algo más, ¿sí? Así que la visión positiva de nuestro cambio, de lo que queremos cambiar, de lo que vamos haciendo es fundamental para este salto cuántico que le digo del cambio a una vida saludable. ¿Sí? La fuerza de voluntad es el mejor predictor del éxito. Los inteligentes no son los más exitosos, los voluntariosos son los más exitosos. Nuestra voluntad es nuestra mejor compañera. Así que a la voluntad no hay que agotarla, ¿sí? Porque la voluntad tiene un límite, se va cansando la voluntad, ¿sí? Entonces, si hoy decidieron generar ese cambio, aprovechen hoy toda la fuerza que tienen. Y no se permitan que esa voluntad decaiga, sigan adelante. Se caen, se levantan y seguimos de vuelta. Hoy no pude con el plan alimentario, mañana podré, y así sucesivamente. Y otra cosita, cuanto más estricta sea nuestra alimentación, más dietantes seremos. Nuestro cerebro es glucoso dependiente, nuestra mente se nutre de azúcar, se nutre de glucosa. Y cuando nuestra mente no está bien alimentada con glucosa, se ve en riesgo de tomar buenas decisiones. Entonces, un organismo malnutrido, con hambre, posiblemente tome malas decisiones a la hora de una alimentación saludable también. Eso son varios estudios que ya se han hecho y ya está más que probado. Y les dejo esto porque yo después les voy a pasar un material, apenas terminamos la charla, es una síntesis un poquito de todo esto que hemos hablado, que me parece que ya se me pasó la hora, pero después lo pueden imprimir y me gustaría que lo peguen en la heladera o en las alacenas de su cocina. Y es la palabra stop, ¿sí? Donde la S, ¿no? Dice, pare lo que está haciendo, ¿sí? En el momento de tomar una mala decisión, stop. Pare lo que está haciendo. La T, tómese unos minutos para respirar de forma consciente.
Y me pareció muy bien que Miguel les puso este hermoso videíto antes, porque si ustedes pueden bajarse de los diferentes canales o medios audiovisuales estos videos, son ideales para entrar en contacto con ustedes mismos. Cerrar los ojos, respirar, ¿sí? 2 o 3 minutos respirar, pero respirar consciente, profundamente, entrar en ustedes mismos, ¿sí? Y eso les va a permitir la segunda letra, que es la O. Observe su sensación de hambre, ¿sí? Observe su sensación de hambre. Y por último, la P, proceda con conciencia. Bueno, queridos amigos, espero que esto les haya sido de utilidad.